del ministro Axel Kicillof explicando los alcances de lo que comunicaba ayer la Presidenta de la Nación. Vamos a hablar junto con la Procuradora y el Secretario Legal y Técnico es de el proyecto de ley de pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. Este proyecto ha sido ya enviado al Parlamento para su pronto tratamiento. Voy a ser bastante breve con respecto a lo que serían los antecedentes y las condiciones que nos han llevado a la presentación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Antes que nada, hay que recordar que las atribuciones con respecto al manejo de la deuda externa son del Congreso de la Nación, por tanto, es lógico que ante la envergadura de las dificultades que ha planteado el juicio, el juez Griesa y el sistema judicial norteamericano en lo que respecta al cobro, no al pago, porque el pago fue debidamente efectuado, pero al cobro por parte de los bonistas de partes de los servicios de Argentina, por la envergadura de esta dificultad, es razonable y tal marca la ley que sea la Constitución, ¿no? Que sea el propio Congreso de la Nación quien tenga en consideración esto. Estábamos escuchando al ministro Axel Kicillof explicando los alcances de este proyecto de ley para el pago de deuda que en la noche de ayer y en cadena nacional comenzó a comunicar la Presidenta de la Nación. Bueno, y que hablaba de algunos detalles, de cuáles son los puntos fundamentales para el cobro de los bonos previo paso por el Congreso. Lo escuchamos. Algunas entrevistas periodísticas donde había alguna confusión acerca del principal propósito de la ley que estamos presentando, de este proyecto. Es una ley de pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. O sea, básicamente a lo que remite, como punto central, es a una cadena o a un modo de pago local ante las dificultades que nos está presentando el sistema judicial para el cobro en la Plaza de Nueva York. Así que ese es el punto central. No es centralmente un cambio de jurisdicción, menos todavía un cambio de jurisdicción compulsivo, sino que básicamente es una modalidad que estamos adoptando para asegurar, tal como lo venimos repitiendo una y otra vez, que Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos, o sea, pueda seguir pagando, cosa que hemos asegurado, pero además, en defensa de los intereses de nuestra contraparte, los bonistas, que ellos puedan seguir cobrando, porque lo que se ha visto impedido es precisamente el cobro. Voy a hacer algunas referencias acerca de, sin repetir lo que ha dicho muy claramente la Presidenta, pero me permito, porque hemos sido lejos de lo que también escuchaba hoy, una improvisación, una cortina de humo, ya la verdad que me complace decirles que el texto que presenta la ley, es decir, el mensaje de la ley, los fundamentos de la ley, han sido elaborados con muchísimo esmero y con muchísimo afán de que sean explicativos de la totalidad de los antecedentes históricos, económicos, financieros que conducen a este punto al que hemos llegado en los litigios de Nueva York y con lo que vendría a ser simplemente la continuidad de un trabajo que ha llevado adelante primero el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, de arreglar, de componer, de enmendar las enormes dificultades, el verdadero incendio financiero que dejó el default de 2001. O sea que vale la pena repetirlo una y otra vez para que todo el mundo lo tenga claro. Los bonos de los fondos buitres, de Elliott, de MNL, NML, de Aurelius, todos esos bonos son bonos emitidos bajo un acuerdo del 94. O sea, son bonos de la convertibilidad. Son bonos que después, algunos de ellos, entran al megacanje. Es decir, que son todos problemas heredados de los 90, todos problemas heredados de la fase neoliberal, que tanto le ha costado al pueblo argentino en términos de ocupación, de pérdida de trabajo, de industria, y que su máxima expresión fue precisamente la crisis de 2001, que por un lado
puso en evidencia la catástrofe, la tragedia social que había atrás de las políticas neoliberales, donde el crecimiento era crecimiento para pocos, donde eran sectores de servicios, financieros, donde nada tenía que ver con el modelo productivo, el modelo de crecimiento con inclusión social que se viene implementando desde 2003. Pero no solo implementando por los resultados que ha tenido en sí mismo la batería de políticas económicas que se llevaron adelante, sino además por los enormes esfuerzos de ir cerrando, de ir cosiendo esas heridas que dejó abierta el neoliberalismo. Entre ellos una herida supurante, sangrante, como eran todos los compromisos externos incumplidos en base al default de 2001. Incumplidos e incumplibles. Permítanme recordar esto porque también es una gran confusión con respecto a lo que estamos discutiendo. No estoy hablando de la opinión de uno, de otro, estoy hablando de lo que estamos discutiendo. ¿Qué ocurrió? Cuando llega el 2001, estalla por los aires un modelo de sobreendeudamiento de la Argentina que venía llevándose con prisa y sin pausa desde el año 1976. Lo hemos dicho una y otra vez, el endeudamiento externo no es malo en sí, porque el endeudamiento externo, el endeudamiento interno, el crédito es una de las condiciones de funcionamiento de las empresas y de los estados. Pero el crédito tiene como condición que uno lo aplique a fines que estén relacionados a las posibilidades ulteriores de pagar esas obligaciones que se contraen. Es decir, que el crédito, por ejemplo, aplicado a hacer una represa, que va a servir al país para producir más, para ahorrar energía, para tener capacidad industrial, para tener mejor estándar de vida, ese crédito es un crédito que puede ser interno y externo. Ahora, los créditos que tomó el país desde 1976 en adelante fueron créditos usados para la timba, fueron créditos usados para la fuga de capitales y fueron créditos utilizados por su propia lógica para pagar créditos. Es decir, que Argentina contraía deuda no para hacer un túnel, para hacer un puente, para hacer una fábrica, para hacer una represa, para hacer un puerto. Contraía deuda para pagar los servicios de la deuda externa. Es decir, que toda la lógica del endeudamiento era endeudarse para pagar la propia deuda. Y eso generaba lo que ayer la presidenta denominó bola de nieve, porque obviamente el problema era que la dinámica, la lógica, la evolución del interés compuesto de esa deuda externa hacía que fuera impagable. Y eso es lo que explota en 2001. Eso es lo que explota. Una deuda que había llegado a dimensiones siderales. Y que como eran siderales, y este es otro punto central con respecto a la cuestión de la deuda, como esa deuda era claramente impagable, cada vez que había que honrar los intereses de la deuda, había que ir a pedir de nuevo un crédito. Y ese crédito te lo daban en condiciones cada vez peores. Entonces Argentina no solo no podía pagar su deuda, sino que cada vez la podía pagar en menor medida. Porque para prestarle de nuevo, para pagar intereses de una deuda que después no se iba a poder pagar, cobraban intereses multimillonarios, siderales, tasas del 15%, tasas que no existían en el resto del mundo. Y ahí venían algunos prestamistas del sistema financiero internacional a prestarle a Argentina tasas altísimas. ¿Por qué esas tasas eran tan altas? Hablo durante toda la convertibilidad, el propio megacanje, blindaje, esas tasas imposibles. ¿Por qué eran tan altas? Justamente porque había un riesgo fuerte de que Argentina cayera en un impago. Eso es lo que se conoce como riesgo moral. El que prestaba a la Argentina no lo hacía para que Argentina ampliara su capacidad productiva, los ciudadanos argentinos vivieran mejor. Era para mantener esa bicicleta financiera funcionando. Entonces cobraba tasas altas y por eso prestaba. Cuando llega el default de 2001, la verdad que no fue una sorpresa. ¿Por qué no fue una sorpresa? Porque las propias tasas a las que le prestaban a la Argentina exhibían el riesgo de default. Entonces, cuando se acabó ese festival de bonos, muchísimos de los acreedores lo que hicieron es decir, bueno, listo, se acabó la fiesta, cobré intereses muy altos, ahora me tengo que someter a una reestructuración. ¿Qué es una reestructuración? Después de que estalló 2001, a partir de 2003, muy intensamente en 2004 y finalmente en 2005, Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, sus funcionarios, recorrieron el mundo charlando con estos bonistas bajo la comprensión
de que esa deuda en la magnitud y con las condiciones de 2001 era impagable. Difícil hubiera sido que en 2005 todos los arreglos que se hubieran hecho de volver a pagar la misma deuda por la misma cantidad, en las mismas condiciones, en los mismos plazos, con el mismo interés, cuando nos prestaban un año. Eso sin considerar que todos los préstamos de la convertibilidad y todos los préstamos del neoliberalismo eran préstamos a tasas siderales mucho más altas que prestarle a un país que no tenía estas dificultades. Por eso era una verdadera asociación ilícita entre los que tomaban la deuda, entre los que prestaban, entre los que ganaban esas tasas millonarias, y había también actores internacionales. Porque como la deuda era imposible de pagar, venían acá delegaciones disfrazados de funcionarios de organismos internacionales a defender los intereses del sector financiero internacional. A decir, bueno, ahora te viene un vencimiento, ¿qué tenés que hacer? Recortar las jubilaciones, recortar el gasto público, recortar las prestaciones de salud, recortar las prestaciones de educación, recortar todos los gastos. ¿Para qué? Con el único objetivo de pagar la deuda. A punto tal, y quiero que recuerden los argentinos, que del presupuesto nacional el 20% había que usarlo para pagar los intereses de deuda. Y así todo no alcanzaba. Entonces había que ir a buscar un nuevo crédito, y el crédito venía con condicionamiento. Nos cansamos de esto. Por lo menos buena parte de los argentinos, creo yo que la mayoría de los argentinos. Algunos no se cansaron, porque hoy en día están cacareando para volver a ese modelo, para que eso vuelva a pasar. Cuando nos dicen, no, hay que pagar la sentencia judicial del juez Griesa tal como está, sin chistar, porque es un tribunal norteamericano, entonces siempre deberá tener razón el tribunal norteamericano, no tiene que tener en consideración ninguna cuestión más que sus propias sentencias. Lo que nosotros respondemos es justamente, en 2005 reestructuramos la deuda. Esa deuda de 2001, esa bola enorme de nieve, la derretimos bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, y de esa bola quedó un 35%, quedó un tercio. Eso es lo que Argentina empezó a pagar a partir de 2005. Y uno dice, qué desproporción, qué locura. Argentina no paga. Al revés, esa reducción y esa extensión de plazo, porque los títulos que se emitieron vencen en 2033, en 2038. Pero además esa bola de nieve se convirtió en una bolita manejable por nuestro presupuesto. Esa fue la reestructuración de deuda. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que recibimos del otro lado? Aceptación. Les dijimos, podemos pagar el 33% de eso, y lo vamos a hacer en cómodas cuotas, pero no porque seamos díscolos, porque no seamos pagadores, simplemente porque si de nuevo volvemos a tener esa bola de nieve, no la vamos a poder pagar, y nuevamente vamos a caer en incumplimiento, ¿se entiende? Así que la reestructuración de deuda tuvo la lógica de la sostenibilidad. Por eso, a partir de 2005, un 76% de los bonistas acepta esta reducción, esta extensión de plazos y esta caída de tasas. Y luego en 2010 se abre de nuevo el canje y llegan a totalizar 92,4% de todos los acreedores. Me animo a decir, todos. Cuando uno dice, hago una propuesta donde hay miles y miles de personas, chiquitos, grandes, y la acepta el 92,4%, es porque es razonable, es porque se discutió, porque se negoció y porque se puede pagar. Eso es lo que demostró la Argentina. Una reestructuración de deuda masiva, unánime prácticamente, y completamente exitosa. ¿Qué es lo que dice el fallo del juez Griesa? Es, me permito la metáfora, la multiplicación de los panes, pero al revés. Es la multiplicación de la deuda. Lo que nos dice el juez Griesa es, ustedes deben pagarle a los acreedores de 2001 que no entraron al canje, y no son acreedores de 2001 que no entraron al canje, son tipos que compraron después la deuda para hacer juicios, a eso le tienen que pagar en las mismas condiciones impagables de 2001. Porque eso es lo que dice el fallo, ese paripazo, esa locura, verdadera locura financiera, locura política, que están tratando de hacer pasar y de traficar como si fuera lógico, es que esa bola de nieve impagable tiene que volver a tener su dimensión.
¿Cómo volvería a tener su dimensión? Porque el juez Griesa, en clarísimo beneficio de un 1% que no entró al canje, pero no entró al canje no directamente, nunca quiso entrar porque son buitres. ¿Qué hacen los buitres? Van y compran la deuda después del primer canje, compran unos títulos que no habían entrado al canje por error, por distracción, cuando todavía no se había abierto el segundo canje, y con eso empiezan a buscar un juez propenso a hacer sentencias extravagantes, como este juez Griesa, que lo que le dice primero es embárguese tal cosa, embárguese tal otra, y empiezan a acosar judicialmente a la Argentina. Y finalmente consiguen este fallo que hace que esa bolita de nieve, esa pelota de fútbol con la que se puede pagar la deuda, se puede trabajar, Argentina puede seguir creciendo y distribuyendo, vuelva a convertirse, y esa es la principal intención, en esa enorme bola de nieve que ponía al país de rodillas ante los intereses extranjeros, que obligaba a acordar con el sector financiero como si fueran los amos y señores de la Argentina, que te decían, este renglón del gasto no me gusta, 500.000 nuevos jubilados no puede ser, porque tenés el próximo pago y si no, no te refinancio la deuda externa. Y no estoy haciendo un cuento, fue así, año tras año, durante 30 años, lo único que pasaba es que había que ir a pedirle, por favor, a los organismos financieros y al sistema financiero internacional que nos prestaran, no para hacer una nueva central nuclear, no para crecer, sino para poder pagar lo que ya era impagable. Y el fallo del juez Griesa dice, por los bonos que presentan los fondos buitres, páguese el 100%, más intereses, más punitorios. Es la bola de nieve de 2001, que la quieren volver a construir. ¿Y por qué decimos que ese fallo es imposible en su cumplimiento? Porque estos señores compraron bonos por 50 millones de dólares. Y el juez Griesa ahora le dice a Argentina que hay que pagar ya. Y cuando digo ya, para que todos los que hablan, no, hay que hacerle caso al juez Griesa. Lo que dice el juez Griesa es, ustedes no pueden pagarle al 92,4% si no le pagan al contado, en efectivo, inmediatamente a estos señores que pagaron 50 millones de dólares, 800 millones de dólares, ya, la bola de nieve. Y al lado de estos, que son los de MNL, que compraron por 50 millones de dólares, y el juez Griesa le reconoce 1.600% de ganancia al cobrar 800, al lado hay otros más, ya, con Griesa. O sea que ya son 1.600 millones de dólares. Y en la cola, para cobrar al contado y en efectivo, a condición de que el juez Griesa retiene el cobro del otro 92%, que los tiene como rehenes, sí, como rehenes, que hacen extorsión para que le paguemos todo, para que paguemos esa bola de nieve, como nunca antes extorsionó al país con su deuda externa, ni siquiera en la época neoliberal. Porque acá no hay nada, no hay plazo, no hay tasa, no hay nada. Es todo el contado en efectivo, eso he dicho en la sentencia del juez Griesa. Y no se puede, es imposible, porque si pagamos esos 1.600 millones de dólares, todos esos que quieren pagar, paguen esos 1.600 millones de dólares y atrás de eso vienen 15.000, ya en contado y en efectivo. Y después de los 15.000, todos los bonistas que aceptaron entrar al canje con una reducción del 33% tienen obviamente derecho a reclamar lo mismo que le pagamos a este 1%. Y entonces, esa deuda que hoy es manejable, que tiene vencimientos, que vamos pagando sin despeinarnos todos los años, eso va a convertirse entre 120.000 y 500.000 millones de dólares, dependiendo la rapidez de la lapicera del juez Griesa. Y todos los juicios que se van a generar, si nosotros le pagamos el total de los bonos, esos que cayeron en default, a los bonistas que no entraron a los canjes. Entonces, diciéndolo sintéticamente, es de imposible cumplimiento. No es que Argentina... Ministro de Economía Axel Kicillof, hablando justamente del proyecto de ley para pago de deuda que presentaba en la noche de ayer y en cadena nacional la